Muy bien, vamos a continuar. Estábamos el día de ayer, estamos ahorita 11 participantes ya. El día de ayer estábamos viendo acerca de los movimientos fetales que debe percibir la paciente estando embarazada. ¿Por qué? Porque ustedes son alumnos que van a ser excelentes médicos generales primero y después especialistas los que así lo decidan, que van a poder llevar un adecuado control prenatal y de lo que no sepamos preguntamos. La situación es que hagamos todo con base en la evidencia. Y para eso estamos viendo esto de los movimientos fetales. ¿Cuántos movimientos fetales debemos? Ya vimos que los movimientos que se detectan son más bien en los movimientos del tronco, ¿sí? Y los movimientos del tronco eh, y las extremidades. Los otros movimientos son más difíciles de detectar para la paciente. Dijimos que por lo menos 10 ciclos, o sea, 10 movimientos en 12 horas son normales, ¿verdad? 10 movimientos en 12 horas son normales. La percepción de mínimo de 10 movimientos en 2 horas cuando la madre está en reposo y concentrada en contar los movimientos. Si la madre no está en reposo, 4 movimientos en una hora. Bueno, sí, 4 movimientos en una hora si la madre está en reposo y concentrada en medir los movimientos. 10 movimientos en 2 horas, 4 movimientos en una hora con madre reposo y concentrada. Y en caso de que la paciente no esté concentrada, en 12 horas por lo menos debe percibir 10 movimientos, 10 ciclos de movimientos. En reposo, en 2 horas 10 movimientos, en reposo y concentrada 4 movimientos en una hora, 10 movimientos en 25 minutos, pero aquí ya estamos hablando de la semana 22 a 36, es decir, desde los casi 4 meses y medio, 16, 9, 16, 7, 18, 19, 20, sí, desde los 4 meses y medio a los 8, la paciente va a presentar al menos 10 movimientos en 25 minutos. 10 movimientos fetales en 25 minutos. Y 35 minutos y 25 movimientos en 35 minutos en embarazos de 37 semanas de gestación. Esto es porque el feto, estando más grande, tiene menos posibilidades de moverse allá adentro y de alguna manera disminuye, no es que disminuyan los movimientos, sino la posibilidad de estarse moviendo, de tal manera que va a percibir eh, 10 movimientos en 35 minutos en embarazos de 37 semanas o más. ¿Sí? 37 semanas o más. Aquí vale la pena recordar que en forma general debe percibir 10 movimientos durante 12 horas, 10 ciclos de movimientos. Cuando la paciente está en una actividad normal en la que ella está trabajando, está haciendo su actividad normal, no está en reposo ni poniéndose a contar los movimientos. Ya si está en reposo, van a ser 10 movimientos en 2 horas o 4 movimientos en una hora, para que tengamos en cuenta eso y lo podamos, pues ahora sí que preguntar a la paciente, eh, percibe movimientos fetales, siente los movimientos del bebé, ¿cuántos movimientos siente? Y vamos a otra parte muy interesante. En el embarazo es importante hacer la detección oportuna de el estreptococo del grupo B. El estreptococo del grupo B es un estreptococo gran positivo eh, que va a estar colonizando con frecuencia los genitales del ser humano
y el aparato gastrointestinal, así como el tracto respiratorio superior en los niños de corta edad. Pero en la mujer embarazada es importante, ya que causa enfermedad tantos en mujeres embarazadas y lactantes, con condiciones médicas subyacentes, es decir, que tengan alguna enfermedad o condición médica que favorezca la infección, por ejemplo, diabetes, desnutrición. El embarazo de por sí ya es un estado en el que la mujer es más susceptible a infecciones y unas de estas infecciones pueden ser las del eh, estreptococo del grupo B, estreptococo B. Este estreptococo puede producir, fíjense, infección del tracto genital inferior, infección intramniótica, endometritis, bacteremia, o bien una infección materna invasiva que se asocia con la pérdida del embarazo y parto preterno. Ay, Dios, entonces este estreptococo del B, sí es importante estudiarlo porque nos puede producir diversas infecciones en el embarazo. Eh, Antes del uso generalizado de los medicamentos antibióticos y quimioprofilaxis intraparto, la colonización materna por estreptococo del grupo B confería un gran riesgo para coriomiolitis o infección en el posparto temprano. Sí era más frecuente que las mujeres se cruzaran con infecciones relacionadas con endometritis, infección intramniótica. Ya con los antibióticos que hay ahora, pues se evitan la mayor parte de estos. Eh, Así es que en el tracto urinario, el estreptococo es una causa frecuente de bacteriuria asintomática. Por lo tanto, el estreptococo del grupo B, pues es importante diagnosticarlo, identificarlo, para evitar infecciones como las infecciones de vías urinarias, aunque no es el agente etiológico más frecuente de infección de vías urinarias en la mujer embarazada, es la Escherichia coli. Pero también el estreptococo del grupo B puede producir bacteriuria asintomática, cistitis, pielonefritis durante el embarazo. Eh, de tal manera que es importante determinar su presencia para darle tratamiento y evitar infecciones. ¿Cuál sería el tratamiento para el estreptococo? Amoxicilina, penicilina, cefalexina, que se pueden dar durante el embarazo. Quizá el más común sea la amoxicilina y la cefalexina, una cefalosporina que se puede utilizar en el embarazo sin problema. Sin embargo, estos fármacos son los más comunes. Para las pacientes que tienen hipersensibilidad mediada por IgE, entonces a las cefalosporinas, la clindamicina es la única alternativa oral. Clindamicina. Si tuvieran si fueran alérgicos, ¿no? A la penicilina. Pero una dosificación de 500 miligramos de cefalexina en tabletas cada 12 horas por 7 días nos quita el problema y nos evita que la paciente vaya a cursar con alguna de estas infecciones. Por lo tanto, recuerden el estreptococo del grupo B. Tenemos luego la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una causa común de flujo vaginal en las mujeres en edad fértil entre los 40 y los 50% de los casos. Se habla de que las mujeres en edad fértil, 40 a 50% de las pacientes van a tener vaginosis bacteriana. Esta vaginosis bacteriana no es propiamente una infección, sino es un desequilibrio en la flora vaginal, donde va a predominar la flora, va a crecer la flora saprófita, va a crecer generando procesos inflamatorios, porque hay un desequilibrio entre los factores que defienden a la vagina para que no haya infecciones
Y dentro de estos factores que protegen a la vagina, tenemos el pH vaginal. Este pH vaginal relativamente ácido es generado por los bacilos de Doderling vaginales. Estos bacilos hacen que se mantenga ese pH e impidan el crecimiento de bacterias o flora saprófita y que generen colonias en mayor número y generen procesos inflamatorios. Por lo tanto, es muy frecuente, 40-50% de las mujeres en edad fértil tienen una vaginosis bacteriana. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio donde se hicieron algunos frotes vaginales y se estimó que la vaginosis bacteriana fue del 29% en la población general, entre mujeres de 14 a 49 años, y 50% en las mujeres afroamericanas. O sea, es relativamente frecuente esta vaginosis bacteriana. Pero esta vaginosis bacteriana, como ya les decía, se presenta por un cambio en la flora vaginal, porque hay una reducción de los lactobacilos. Estos lactobacilos producen peróxido de hidrógeno, normalmente dominante, y de tal manera que esto es lo que mantiene a raya el crecimiento de microorganismos gram negativos anaerobios y anaerobios. Y si hacemos un vaginosis bacteriana, ¿cuáles son esos microorganismos que van a crecer en razón de ese desequilibrio de la flora vaginal? Las principales bacterias encontradas en la vaginosis bacteriana es la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es la más frecuente, luego de ahí le siguen una serie, pero la causa de vaginosis bacteriana es la Gardnerella vaginalis. De tal manera que este desequilibrio en la flora y por otro lado el papel de la actividad sexual tiene que ver en la patogénesis de la vaginosis bacteriana. No se tiene muy claro, pero hay una formación de una biopelícula epitelial que contiene la Gardnerella vaginalis y que parece ser que esta juega un papel importante, como que se adhiere a las paredes de la vagina. Eh, Seguimos hablando, ¿cuáles son esas características de la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana se puede presentar en cualquier edad, pero está relacionada con puede estar relacionada con algunos desequilibrios hormonales, donde no haya suficiente cantidad de estrógenos, porque los bacilos de Doderling, que son los que producen los lactobacilos, se alimentan, digamos, de estrógenos. Y si no hay una concentración adecuada de estrógenos, pues ellos ya no crecen los lactobacilos y por lo tanto hay una desprotección. Permítame un momentito, voy a contestar. Doc tiene apagado su micrófono. Perdón. Entonces hay un flujo blanquecino, delgado, homogéneo, y un olor característico a pescado, que es más evidente después de tener relaciones o después de la menstruación. Por eso les hablaba que
Gardnerella vaginalis forma una biopelícula que se adhiere a las paredes vaginales y por lo tanto después de una relación sexual pues se desprende y como que huele más ese olor a pescado y un flujo vaginal homogéneo, blanquecino, entre blanquecino y un poquito grisáceo, no hace grumos, es homogéneo, para decir que es un flujo por Gardnerella vaginalis. Pero como ven ustedes, muchas mujeres con vaginosis bacteriana son asintomáticas. Del 50 al 75% de las mujeres son asintomáticas. Y las que tienen síntomas, pues van a tener ese flujo y el olor característico a pescado. Sola la vaginosis bacteriana no causa disuria, dispareunia, prurito, ardor o inflamación vaginal, ni eritema. No lo causa. Pero cuando está asociada a otra infección, porque recuerden que hay infecciones combinadas, podemos tener una infección por Gardnerella vaginalis y una infección asociada también a una micosis. Entonces, por lo tanto, sí es importante tomar en cuenta que sola la vaginosis bacteriana no ocasiona dolor, ardor, ni prurito, ni inflamación vaginal. Si se presentan estos síntomas es porque hay una vaginitis mixta, ahora sí, donde hay otros patógenos como pueden ser los mismos hongos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Hay unos criterios conocidos como de Amsel. Los criterios de Amsel para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Al menos 3 criterios deben estar presentes. Esto, recuerden ustedes, esto todavía tiene mucha validez y a ustedes les van a preguntar cuáles son los criterios de Amsel. La vaginosis bacteriana no podemos decir que es una infección, sino es un desequilibrio en la flora vaginal, donde tiene mucho que ver el bacilo de Döderling, que es el que mantiene el equilibrio, y cuando disminuye la producción de este bacilo de Döderling, que es un lactobacilo, hay cambios en el pH y entonces crecen esa flora que era saprófita. Los criterios de Amsel están basados en las características del flujo y como yo les decía, es un flujo color blanco grisáceo, homogéneo y delgado que recubre las paredes de la vagina. Un flujo blanco, homogéneo, blanco grisáceo que recubre las paredes de la vagina. El pH vaginal, este es el segundo criterio de Amsel, es de mayor de 4.5. Mayor de 4.5, el pH vaginal, cuando hay infección por este bacilo, en este caso ya decíamos que la causa más frecuente de la vaginosis bacteriana es la Gardnerella vaginalis. Luego, después del pH mayor de 4.5, que ya estamos viendo que es un pH que tiende a perder la acidez, el pH vaginal, tendría la prueba positiva de oloramina, que se define como la presencia de olor a pescado cuando se añade una gota de hidróxido de potasio al 10%. Una gota de hidróxido de potasio, KOH, o sea, potasio y OH, a una muestra de secreción vaginal. Una gota de hidróxido de potasio al 10% se le agrega a una muestra de secreción vaginal y vamos a obtener ese olor a amina o olor a pescado. La secreción blanca, grisácea, pegada a la pared vaginal, pH mayor de 4.5, prueba positiva de oloramina al hidróxido de potasio al 10%, que se le agregamos una gota y va a oler a pescado. Y luego la otra, que es la observación de las células clave. Células clave en una solución salina al fresco, se obtiene una muestra de la secreción vaginal y se disuelve, se le pone un poco de secreción, de solución salina y se observa al microscopio. Se van a observar células clave. Las células clave son células epiteliales vaginales.
las cuales tienen en su superficie incrustaciones del Coco bacilli, que es la bacteria que está adherida eh, eh, a la superficie de la célula epitelial. Eh, y entonces, por eso se llama células clave. Estas células clave son como células festoneadas. Festoneadas me refiero a que están como si fueran, imaginen ustedes que agarran una bolita de unicel, que sería la célula epitelial, y le clavan unos alfileres, y se va a ver en su superficie esos taponcitos que son el bacilo. Es la Gardnerella vaginalis que está sobre la superficie de la célula epitelial. A esto se le llama célula clave. Muy importante los criterios de Amsel. Se aprecia mejor en el borde de la célula. Para obtener un resultado positivo, por lo menos el 20% de las células epiteliales en un montaje húmedo, el que les digo que es en solución salina, la presencia clave diagnostica, digamos que es de lo más fiable para hacer diagnóstico de eh, vaginosis bacteriana. Criterios de Amsel para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Recuerden, la vaginosis bacteriana tiene como característica que es una infección por desequilibrio, no es una infección propiamente, sino es un desequilibrio en la flora vaginal, donde van a proliferar la flora saprófita y que en general el agente etiológico más frecuente de la vaginosis bacteriana es la Gardnerella vaginalis. Doctor, apagó su micrófono. Perdón, recuerden que es más frecuente que se aprecie el olor durante las relaciones o durante la menstruación. Esta biopelícula que produce la Gardnerella vaginalis. Prueba positiva al hidróxido de potasio al 10%, le agregamos una gota y va a oler a pescado. La prueba de oloramina, pH vaginal mayor de 4.5, características del flujo blanco grisáceo adherido a paredes vaginales y la presencia de las células clave, que son células epiteliales, que se hace una preparación en fresco con solución salina y se observa al microscopio las células epiteliales festoneadas por los bacilos. Criterios de Amsel, recuerden ustedes criterios de Amsel. También se puede utilizar visión Ingram para poder ver, para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Vaginosis bacteriana. Para el diagnóstico de vaginosis bacteriana hay un 90% de especificidad y 77% de sensibilidad cuando tenemos esta tinción de Gram. Con el Gram, tinción de Gram también nos puede servir para hacer diagnóstico de de vaginosis bacteriana. Pero los criterios de Amsel son los más importantes. Una vez que hablamos de la vaginosis bacteriana, que es lo que vamos a encontrar en muchas mujeres, y sin haber hablado todavía de vaginitis y de vaginosis, en las mujeres en edad reproductiva pueden tener desequilibrio en la flora y tener vaginosis. Ya vimos que se trata, con qué medicamento se trata la vaginosis. Ahorita lo vamos a ver. Vimos cómo se trata el estreptococo del grupo E, pero la vaginosis en la mujer embarazada deben tratarse a todas las pacientes que tienen vaginosis bacteriana. En realidad, muchas pacientes que tienen vaginosis bacteriana no tienen síntomas. El tratamiento oral es eficaz y no se ha asociado con efectos fetales u obstétricos adversos en mujeres embarazadas.
Las mujeres, lo que recomendamos para el tratamiento de la vaginosis bacteriana es metronidazol. 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días para la vaginosis bacteriana. Recuerden, estamos hablando de Gardnerella vaginalis para el diagnóstico de que el agente etiológico más frecuente de vaginosis bacteriana, donde hay un desequilibrio entre la flora vaginal normal. La otra línea de tratamiento sería metronidazol, 250 miligramos vía oral, 3 veces al día, es decir, cada 8 horas por 7 días. Pero quizá lo que más se utilice sea en la dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y la clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas durante 7 días. O sea, 2 veces al día. Clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, o metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días también. Metronidazol 500, clindamicina 300 miligramos para el tratamiento de la vaginosis bacteriana. Esta vaginosis bacteriana es importante que se trate porque sí se asocia, como ya les decía, a infecciones que pueden favorecer la aparición de algunas otras infecciones, pueden venir acompañada de otras infecciones mixtas. Recuerden el término de vaginosis bacteriana, criterios de Amsel y cómo trataríamos con clindamicina y metronidazol. Bueno, ahora hablamos de los embarazos de mayor riesgo. ¿Cuáles son esos embarazos de mayor riesgo? Los embarazos de mayor riesgo, pues son embarazos que tenemos que cuidar ahora sí que más. Los vamos a cuidar mucho más. ¿Por qué? Porque estos embarazos de mayor riesgo ya presentaron algún signo o síntoma que los hace que tengamos que tener más cuidado con estas pacientes. Así es que a las pacientes les vamos a decir que estén pendientes de algunos datos y que deben informar oportunamente a su médico para nosotros actuar. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Sangrado vaginal, pérdida de líquido por vagina, disminución de los movimientos fetales. Fíjense, esto siempre conviene preguntárselo a las pacientes, siempre preguntarle a las pacientes si tienen alguna pérdida vaginal, si tienen alguna pérdida ya sea hemática o simplemente que tengan salida de líquido. Entonces, es muy importante. En términos generales, por ejemplo, la OMS habla de que le debemos preguntar a la paciente si tiene pérdidas vaginales. Pero a veces la paciente eso de pérdidas vaginales no lo entiende. Entonces hay que preguntarle, ¿ha tenido sangrado vaginal? ¿Ha tenido salida de algún líquido por vía vaginal? Solamente así nos va a entender. Sangrado, pérdida de líquido por vía vaginal, que puede ser una infección, pero también podría ser una ruptura de membranas. Disminución de los movimientos fetales en razón de lo que ya vimos de cuánto se debe mover el bebé. Y luego signos de parto prematuro. Es decir, ha tenido dolor en el bajo vientre, en el abdomen bajo. Ese dolor se va hacia la espalda. Se pone duro el útero. Y se ha acompañado de manchado o sangrado, porque algunas mujeres no saben lo que es una contracción uterina, sobre todo si son primigestas. Entonces hay que decirles si el dolor es en la parte baja del abdomen, si con el dolor se pone duro el útero, si el dolor se va hacia la cadera, y eso correspondería a datos o a signos de amenaza de parto prematuro. Esos son signos de que se quiere adelantar el parto si es que todavía no está a término. Dolor en abdomen bajo con endurecimiento del abdomen e irradiación hacia la espalda. Muchas veces este dolor es al parecido
al que se al que se observa en algunas mujeres el que tienen durante su ciclo menstrual, ¿verdad? Ese dolor muy parecido al cólico menstrual. Recuerden entonces, aquí viene una tablita que, por ejemplo, esta foto es de un lugar donde por fuera, en el centro de salud, se pega para decirle cuáles son los signos, signos o datos o signos de alarma en el embarazo. ¿Alguien los quiere leer, por favor? Sí, yo, doctor. Datos o signos de alarma en el embarazo. ¿Tienes sangrado vaginal? ¿Tienes ataques o convulsiones? ¿Disminuyeron los movimientos de tu bebé? ¿Tienes calentura y escalofríos? ¿Tienes dolores de parto antes de tiempo? ¿Tu trabajo de parto dura más de 12 horas? ¿Te duele la cabeza? ¿Ves lucecitas o escuchas zumbidos? ¿Se te hincha la cara y los pies? ¿Te mareas o te desmayas? ¿Tienes salida de líquido por la vagina? ¿Subiste de peso rápidamente? ¿Tienes dolor abdominal intenso? Y ya. Ok, aquí ya van incluidos algunos de los que hemos visto, pero fue ustedes si esto se lo colocan a la entrada de su consultorio, cuando a ustedes les toque estar rotando, nada más le muestran, a ver señora, ¿usted tiene algo de esto? Van a ustedes a encontrar y a diagnosticar oportunamente esos embarazos de mayor riesgo, ¿sí? Y entonces, este cuadrito se lo pueden poner ahí cerquita para que ella les diga si algo de eso, algo de eso tiene su paciente. Bueno, ahora vamos a continuar sobre las visitas de seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo qué vamos a hacer en cada una de las visitas de seguimiento en el control prenatal? ¿Qué vamos a hacer cada vez que venga la paciente a su control prenatal? Vamos a, fíjense ustedes, medirle la presión arterial y el peso a la madre. Peso y presión arterial cada vez que venga a la consulta. Vamos a hacerle un examen general de orina con una tira reactiva. Le vamos a pedir que orine para que le hagamos en tira reactiva, busquemos si hay proteínas. Buscando proteínas, sobre todo pensando en que pudiera tener datos de preeclampsia, ¿no? Algún signo de preeclampsia. Por eso se le hace con una tira reactiva la muestra. Medición de la altura del fondo uterino. Medir el fondo uterino para evaluar el crecimiento fetal. Así como vimos ya en esa gráfica de la OMS, vamos a medir el fondo uterino estrictamente cada vez que vaya la paciente. Vamos a verificar la actividad cardíaca fetal de acuerdo a cuántas semanas tiene, ¿verdad? Porque si va al primer mes, no le voy a poder yo escuchar el corazón, pero si va a las 20 semanas o después de las 20 semanas, yo ya podré escucharle la frecuencia cardíaca con un pinar. Con un pinar ya vimos cómo se va a localizar el corazón, de acuerdo a donde está la cabeza, está en los cuadrantes superiores o inferiores, ya está del lado derecho o del lado izquierdo. Generalmente el corazón está hacia donde está el dorso del feto, que también ya vimos las maniobras de Leopold. Entonces, fíjense, meditea y presión arterial, peso y presión arterial, tira reactiva para determinar si hay proteínas en orina, fondo uterino para evaluar el crecimiento, checar el foco fetal, si ya se puede, si no, si estamos antes de la semana 20, pero después de la semana 12 y tenemos un Doctone, que es el aparatito que sirve para escuchar el corazón, pues lo vamos a poder escuchar. Luego vamos a hacer precisamente la evaluación de la percepción materna de la actividad fetal. Es decir, preguntarle a la paciente, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, cómo si son esos movimientos del feto. Evaluación de la percepción materna fetal. Es decir, siente movimientos de su bebé, siente que su bebé se mueve, y entonces ahí nos va a decir, y nosotros ya sabremos aplicar nuestro control sobre cuántos movimientos está diciendo que tiene, ¿no? Ahí nosotros vamos a saber, ya tenemos la información de que en 12 horas debe tener 10 movimientos, ¿no es así? Jefa. Sí, doctor. Bueno,
Luego vamos a hacer una maniobra de Leopold. Si ya está de un tamaño, ya está en el segundo, finales del segundo y ya en el tercer trimestre, podemos evaluar ya en qué presentación viene. ¿Dónde están las tres R's? Que es redondo, resistente y irregular. ¿Están en el polo superior o en el polo inferior del útero? ¿O dónde están las tres I? Irregular, impreciso e irritable, que corresponde al polo pélvico del feto. ¿Están en el polo superior o en el polo inferior del útero? Para ya ir viendo si está pélvico o si está en una presentación pélvica o en una presentación cefálica nuestro bebé. Y ya vimos la definición de lo que es presentación. Vayamos y regresen ustedes a su glosario de obstetricia para revisar lo que es presentación. Bueno, fíjense que los procedimientos simples, no invasivos y de bajo costo nos van a servir para detectar hasta el 50% de los fetos con anormalidades en el crecimiento. Estas acciones que no nos cuestan nada, medición de presión arterial, peso de la madre, tira reactiva, medición del fondo uterino, verificar frecuencia cardíaca, preguntarle a la paciente si percibe movimientos fetales y hacer maniobras de Leopold, que la estamos aprendiendo aquí, que ya todo esto lo sabemos hacer, todo esto ya lo sabemos hacer, por lo menos en teoría, sabemos cuánto debemos escuchar el foco fetal. Yo les puse un dibujito donde con el pinar se toca al mismo tiempo el pulso de la madre para corroborar que sí estamos escuchando el corazón del feto y no es la aorta materna la que estamos escuchando, por ejemplo. Ya les dije en qué semana se va a escuchar el corazón fetal. Ya vimos lo de medición de fondo uterino. Ya vimos cuánto debe medir el fondo uterino en algunas semanas. Pera, un pequeño pomelo, ¿se acuerdan? Entonces, y ya vimos cómo relacionar fondo uterino con semanas de gestación para ver si está en percentila 50, percentila 90, y yo darme cuenta que a lo mejor ese fondo uterino no corresponde a un feto de las semanas que estoy viendo y quizá puedan ser 2 o quizá pueda ser un feto muy grande. Por eso les digo que con estas acciones que acabamos de ver, se detectan hasta el 50% de los fetos con anormalidades en el crecimiento, ya sea un feto grande o ya sea un feto pequeño. Previenen el 70% de la preeclampsia, porque voy a estar tomándole la presión y voy a ver si está tirando proteínas con el examen de orina que le vamos a hacer en etapas tempranas. Identifican el 80% de las presentaciones de nalgas, es decir, la presentación pélvica. Y poder referir oportunamente a esta paciente a un lugar donde le corroboren la presentación y le programen una cesárea, y no al final le siga yo viendo y como yo la estuve revisando nunca me di cuenta que venía de pies, y al venir de pies resulta que ya llegó en trabajo de parto y el parto pélvico tiene más riesgo de morir el feto y quedar atrapada su cabeza en el canal del parto. Entonces, es muy importante identificar la presentación para que cuando venga en presentación pélvica, que lo que está en el polo inferior del útero es la pelvis del feto, sea mejor realizarle una cesárea. La evaluación continua de la ganancia de peso, la evaluación de la dieta y el ejercicio ayuda a prevenir el exceso de ganancia excesiva de peso en la madre y que no tenga obesidad o sobrepeso, y esto favorezca no solamente un feto grande, sino también favorezca diabetes gestacional en el embarazo. ¿Sí? Entonces es y preeclampsia. El sobrepeso favorece preeclampsia, diabetes gestacional en el embarazo. Entonces, es muy importante que llevemos una evaluación continua cada vez que va la paciente para que le vayamos diciendo cómo va su peso y que lleve una dieta adecuada y quizá realice un poco de ejercicio. Nos vemos mañana, compañeros. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.